Genética en salud y en enfermedad. Hoy tenemos al doctor Claudio Méndez de Chile, quien nos va a presentar una conferencia sobre epigenética, desafíos y esperanzas. Él es médico, egresado de la Universidad de Chile, formado como pediatra con la subespecialización en oncología. Y en verdad ha tenido una dinámica muy activa en esta área de la medicina que probablemente entra en el dominio de los aspectos desconocidos y probablemente en el dominio de los desconocidos desconocidos. Y yo les decía a ustedes, el director del programa de la NASA que dirige el vuelo hacia el Sol dijo, lo más importante va a ser lo que vamos a aprender que ni siquiera sabíamos que existía. Yo quiero también agradecer al licenciado Roberto Díaz Herrera. Él es una persona que está ubicada en la historia del país. Fue coronel, el coronel Roberto Díaz Herrera de las Fuerzas de Defensa, pero en estos últimos 20 años él se ha interesado en los aspectos humanistas, en los aspectos psicológicos, en los aspectos emocionales de la práctica de la medicina y de la ciencia. Y él prácticamente mantenemos una conversación por email frecuente y me manda toda una serie de artículos y publicaciones sobre estos aspectos humanistas, emocionales, psicológicos de la medicina. Y en la última junta de facultad discutíamos que la educación médica debería ser interdisciplinaria. Y se paró el doctor Cedeño a decir que debía ser transdisciplinaria. Significa que nosotros tenemos que estar completamente abiertos también a escuchar lo que personas fuera del escenario médico tienen que decir sobre el ejercicio de la medicina. Bienvenido, doctor Méndez. Le damos entonces la palabra al doctor Méndez. Y después tenemos un periodo de preguntas, comentarios, observaciones. Aló. Bueno, muy buenos días. Me encantó, tuve un rato ahí parado en el pórtico de la facultad y le comentaba a la persona que me acompañaba la bendición de recibir tan buenos días de todos ustedes. Lo celebro por este hábito. Me toca recorrer muchos países y créanme que es un hábito a veces perdido, que es el de saludar. Y saludar significa dar salud. Ahora, si eso viene engendrado desde el corazón disponible, es una manera de comenzar a hacer medicina, es una manera de estar sanos. Nos enfermamos por las relaciones y nos sanamos por las relaciones. Los seres humanos somos fundamentalmente seres relacionales. Y pareciera ser de que el universo completo, si algo lo caracteriza es lo que se menciona como el campo R, el campo de las relaciones. Todo dialoga el núcleo con el citoplasma, dialoga con las membranas, el sodio dialoga con el potasio, el hígado con el vaso, el tiroides está conversando con los ovarios, el hipotálamo con la hipófisis. Y probablemente, si pudiéramos decir, una de las causas de la enfermedad es el infarto en las relaciones, en las comunicaciones, cuando algo se bloquea, cuando algo no se comunica. Eso lo pueden llevar al sistema del cuerpo humano en todas sus dimensiones,
pero también a los sistemas familiares, a los sistemas relacionales, a los sistemas de los países. Recuperar el diálogo probablemente puede constituir uno de los elementos capitales en la recuperación no solo de la salud, sino que fundamentalmente la potencialización de las múltiples habilidades que aún en nosotros duermen. Bueno, esta introducción que fue producto de la oleada del tsunami de salud que tuve en la entrada y de la maravilla de la recepción que me hace el decano. Verdaderamente agradezco infinitamente esta posibilidad de estar en este momento con ustedes. Eso es gracias a la voluntad del señor decano, se lo agradezco muchísimo. Y probablemente porque allá detrás está el señor coronel, ¿no?, que pareciera ser que impulsó sus fuerzas de defensa y que ahora las tiene destinadas probablemente a una concepción de defensa más amplia de las defensas territoriales, y que probablemente son las defensas de la esencia del ser humano, de la que el señor coronel ahora quiere alcanzar algún grado de maestría. Y él me puso un desafío, me puso un nombre muy rimbombante, ¿no? Me puso ahí de epigenética, ese fue un tema que eligió Roberto, epigenética, y todavía ni me aprendo el nombre, desafíos y esperanzas, ese es el nombre. Así que vamos a conversar, la idea es poder conversar y poder escucharlo como lo plantea el decano, el hábito de poder escucharlo como los antiguos ateneos o las áforas griegas, ahí estamos. Cuando me planteó este tema yo lo medité y ahí salió mi alter ego, ¿no? Ese es mi representante de lo que yo siento que soy, me siento más cercano a eso que a un ángel. Y medité de qué puedo hablarle a un grupo en una facultad de medicina, en la que probablemente muchos de ustedes conocen más de lo que yo pudiera conocer respecto al mundo de la genética. Entonces a lo mejor la diferencia podría estar en que yo, en virtud de esto que se llama cara, y en virtud del recorrido que he hecho en el mundo de la medicina, me pudiera ofrecer más bien un aspecto reflexivo sobre el tema, más que un aspecto de informativo, porque en información abundan los papers, abundan los textos, entonces quisiera invitarlos más bien a un aspecto reflexivo. Podría haber ingresado a través de poder hablar de esta plantilla maravillosa, ¿no?, de este software precioso, donde está todo el contenido genético ahí maravillosamente en todas las células de nuestro continente humano. Y podríamos ahí meternos de profundo en el mundo de los antibióticos, los enlaces, el calcio, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno. Y podríamos hacer piruetas y acrobacias desde ese punto de vista. Y a lo mejor pudiera ser una alternativa de cómo conducir esta conversación. Me quedé pensando que a lo mejor Roberto, cuando me invitó a esto, es porque se confundió y pensó que yo era Mendel, y no, yo soy Méndez. Y me quiso atribuir por alguna sinonimia con el apellido, cosas que se perdieron, ¿no?, ya del Imperio Austrohúngaro, donde el sacerdote Mendel trabajó a llegar al cono sur del planeta. Hubo mucho más allá que la transformación de una L en Z. Pero bueno, honramos de esta manera a tanto investigador, a tanto pensador que ha aportado tanto. Y fíjense que en la historia de la genética, uno de los elementos capitales fue el aporte de Mendel, para simplemente reafirmar el punto de vista que nos expresó el decano. Muchos de los avances de la medicina no han venido de los médicos, han venido de gente que son extraños a la formación formal de la medicina. Él es un sacerdote, pero obviamente lo que tenía dentro de él es el interés de descubrir este verdadero misterio, o esto desconocido que hablaba el decano, como es la vida. Entonces, realmente tener la petulancia de pensar que la salud está en manos solo de los médicos, probablemente eso nos empobrece. Yo he querido poder abrirnos a aportes de otro punto de vista. Y esta propuesta, que parte allá por el siglo XIX con Mendel, ha tenido tantos avances y logró hace poco tiempo, luego de 13 años de investigación, un proyecto precioso que se llama el proyecto Genoma Humano, que tuve diseñado para alrededor de 20 años, pero con la precipitación de la información en 13 años lo terminaron. Y eso ha sido realmente un verdadero plato gourmet para poder avanzar en
conocernos mucho. Bueno, y eso pasó, ¿no es cierto?, ahí, producto del genoma humano. Hubo ayer, ahí arriba, una alta adquisición, así que había que hacer algún tipo de reinvenciones, porque habíamos pillado muchos de los elementos del genoma humano. Sin embargo, hay un misterio que es maravilloso. Mientras más sabemos de algo, se abren más avenidas de lo que desconocemos. Se abre una puerta para aparecer infinidad de otras puertas. Creemos que con un logro ya hemos avanzado montones y probablemente lo que ocurre es que quedan más interrogantes. Y yo también confío que en esta presentación pueda hacer eso. Más que dejarle certezas, me gustaría más bien dejarle dudas. Ortega y Gasset dice maravillosamente de que probablemente un buen acto docente es aquel que deja más incertidumbres que certezas. Porque la certeza nos entrega, nos abre a la puerta del dogma, y si algo que pudiéramos señalar que tiene la ciencia es su aspecto investigativo y de apertura, más que de dogma. Si yo me fuera solamente por el lado de lo tangible, de lo mensurable, podríamos decir tantas cosas. Este dato a mí me impresiona, que nuestro ADN humano estirado tiene esa cantidad de kilómetros. Imagínense, estoy hablando solamente desde el punto de vista mensurable de lo tangible. 6.000 viajes entre la Tierra y la Luna. Eso es una cifra que uno lo deja realmente como muy impresionado. Lo que hay ahí guardado en el interior de nuestras células y la habilidad de poder dejarlo condensado gracias a la maravilla de las histonas en un proceso que permite estar disponible para que ese potencial guardado en códigos de enlaces covalentes de productos químicos pueda tener una conciencia que está esperando el momento en que pueda revelarse lo que en nosotros duerme. Si siguiera simplemente con datos, esto es simplemente para poner datos, 30.000 genes. Y fíjense que entre nosotros hay una identidad del 99.9 desde el punto de vista netamente génico. Es decir, que nos diferenciamos en apenas 3 millones de nucleótidos. La diferencia entre tú y tu compañero al lado, entre yo y ustedes, de todo el componente. Y sin embargo, a pesar de esa tan discreta diferencia cuantitativa, somos cada uno de nosotros mundos tan diversos. Es decir, que más allá de lo cuantitativo y de lo mensurable, pareciera ser que hay algo que no podemos ver, que pasa a ser parte de estos desconocidos, que nos genera una cualidad inmensa. Entonces, dejarnos arrancar un poquito de lo que nos atrapa, que es lo medible, lo mensurable, para entrar a los territorios justamente de lo inconmensurable. Fíjense que el 90% de los genes de una rata tienen una correspondencia con la del humano. Así que de repente cuando alguien me dice rata, yo digo, él sabe de mi componente genético. Y cuando uno más va conociendo al ser humano, prácticamente nada te ofensa, porque si me dicen, eres una lombriz, un gusano, yo pienso que está pensando en mi tubo digestivo, que tiene una actividad muy parecida a la del gusano, con opérculos que se abren y se cierran a través de las válvulas. Y si me dicen que soy un virus o una bacteria, digo yo, probablemente conoce de cómo funciona mi citoplasma, porque las mitocondrias son verdaderas bacterias que se han encapsulado en nosotros a través de millones y millones de años. Es decir, volvemos a este aspecto relacional que nos caracteriza en que todos los mundos estamos conversando. Fíjense que con la gallina un 60% de nosotros tiene identidad de nucleótidos. Es decir, que por eso que alguna gente cacarea, ¿no? Así que les quiero presentar para que la vean ahí, tienen una prima de ustedes. Un tanto lejana, pero prima, ¿no? Así que para que puedan ver, por eso ella parece que sube la información porque tiene como un aspecto así como diciendo, hola parentela. Y en la parentela, ahí les mando este roedor que les envía un saludo atento de un desarrollo evolutivo que hemos ido teniendo todos desde que hace 16.000 millones de años atrás ocurrió el Big Bang, hace 5.000 millones de años atrás, el nacimiento de este planeta Tierra.
y hemos ido ahí compartiendo un proceso evolutivo. Si yo quisiera leer la vida solo de la propuesta darwiniana en que somos materia que va ascendiendo, si fuéramos monos que vamos ascendiendo. Pero a este proceso de ascenso hay un proceso también de descenso, en que nos podemos encontrar dos grandes movimientos energéticos. No solamente somos materia que asciende en un proceso transmutador, sino que también podemos ser espíritu que desciende en un proceso transformador hacia la materia. Dos grandes líneas que se están moviendo y dialogando permanentemente, para que podamos encontrar un punto de encuentro en lo que hemos hablado de lo que es el científico y el místico, que hemos visto como dos polaridades, y que pareciera ser que son dos que están hablando con un lenguaje distinto, pero hablando de lo mismo. Pareciera que nos acercamos a tiempos de síntesis, en que podemos sintetizar conocimientos aparentemente dispersos, y que hemos visto incluso como paradojal y contradictorio. Si yo quisiera aún avanzar mucho más, fíjense que entre humanos y chimpancés compartimos el 99% de la genética. Así que ya sabes, estás de novia con un chimpancé para que le puedan rascar ahí la coronilla y puedan entender que muchos de nuestros hábitos vienen desde mí. Entonces, ¿quién nos diferencia? ¿Qué es lo que realmente nos separa? ¿Qué es lo que pudiéramos reflexionar? Si en lo mensurable tenemos esto, ¿qué es lo que es lo intangible que nos diferencia? Porque pareciera ser que prácticamente nuestras componentes son los que están allí señalados. Tenemos un poco de bacterias. La microbiótica que señalaba el decano, tan interesante, nosotros nos arrasan con la microbiótica y prácticamente buena parte de toda nuestra existencia se complica enormemente. Tenemos un estado de subsistencia parasitaria, hablo desde el punto de vista de comensales, mucho más interesante de lo que podríamos entrar a definir. Entonces, vamos a hablar un poquito de las visiones del mundo, porque para poder entrar a dialogar sobre lo que queremos plantearle, pareciera ser que sería interesante que conociéramos desde a dónde estamos viendo el mundo. Porque si yo a todos ustedes les coloco lentes de color verde, ¿cómo van a ver la realidad? Verde. Y si le cambio los lentes y se les coloco violeta, ¿cómo van a ver la realidad? Violeta. Y si ustedes nacieron y le colocaron los lentes verdes desde el inicio y nunca se lo han cambiado, serían capaces de jurar que la existencia es verde. Y no solamente eso, sino que serían capaces, no ustedes, sino que en otros países, de matar al otro que piensa que es violeta. Porque por los lentes de cómo hemos visto el mundo, hemos creído que esas son las verdades inamovibles. Y por esas verdades inamovibles nos hemos separado unos de otros. Y a lo mejor era solo un asunto de lentes. Y a lo mejor podemos entrar al juego de la creación, en que cambiándonos de lente podemos ver realidades muy diversas, que pueden empezar a ayudarnos a complementar un Lego maravilloso, que solo si lo vemos parcialmente nos da un aspecto de una unidad mucho más compleja de esto que el decano habló de lo desconocido y desconocido. Ya saben, si yo coloco a ciegos tocando una parte del elefante, cada uno de ellos va a jurar lo que entiende por el elefante. El que le tocó la pezuña va a definir el elefante por la pezuña. El que lo tocó por el cuerno lo va a definir por el cuerno. Y cuando escucha al otro decir su definición de elefante desde el punto de vista donde lo está tomando, probablemente va a decir qué estúpido es ese que está definiendo esta realidad cuando es tan obvio que es esta otra. Es ver qué parte del elefante estás tocando. Y a lo mejor si tú quisieras ampliar, poder jugar en moverte en distintos momentos y distintos espacios para tomar distintas realidades. Porque si no te va a pasar eso. Entonces vas a seguir viendo lo que has visto siempre y te las vas a arreglar para encontrar siempre lo mismo en todas partes. Y si lo mismo no te está dando resultados y explicaciones, como dijo Einstein, probablemente la invitación es a que recorras una nueva manera de verlo. Si estás viéndolo de la misma manera y si quieres resultados distintos, pareciera que tienes que cambiar la manera. Entonces, a ver si acaso nos podemos mover el cacho del rinoceronte, porque si no lo vamos a estar viendo en todas partes.
y tú ves, de acuerdo a lo que dijo Tichinamur, etcétera, etcétera, ves afuera solamente lo que tienes adentro. Entonces, que no nos pase eso. Vas a ver afuera lo que estás adentro. Por lo tanto, si ese afuera que estás viendo adentro no te gusta, siempre luchamos por cambiar esas realidades externas, y a lo mejor a la invitación de Gandhi tiene sentido, de que podamos ser el cambio que queremos hacia afuera. No nos gusta la vida como va, no nos gustan las relaciones como van, no nos gusta la medicina como está, no la queremos enriquecer. Probablemente sería interesante en ver cómo la estamos viendo en nuestra conformación interior, para, haciendo el cambio en nuestra realidad interior, proyectemos como una mente proyectiva nuestra realidad interior hacia el campo de las realidades exteriores. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos? ¿Cómo estamos viendo? ¿Cuáles son los lentes verdes que tenemos en nuestras escuelas de medicina? Maravillosos, ¿no? Maravillosos. Y yo les quiero contar que probablemente nuestra visión, donde está la mayoría de nuestras facultades de medicina del lado occidente, surge, esto es un poquito categórico, yo creo que merece discusión, de una visión que surge por allá por el siglo XVII a través de estos verdaderos paradigmas del pensamiento humano, como son Descartes, Pascal y Newton, que da origen Newton a las leyes de la gravedad, ¿no es cierto? Porque ve que las cosas caen, que probablemente después aparece la propuesta de las leyes cuánticas, que dicen que también las leyes pueden ser leves, y ahí aparece una paradoja hermosa en la que nosotros nos friccionamos y nos desgarramos. Desde Descartes, que da origen al pensamiento cartesiano, de la cual muchos de no solamente en las facultades de medicina, yo diría que en el pensamiento de Occidente es una visión, es el lente que tenemos puesto. Y a su vez, esta es una visión que surge como respuesta a la visión anterior. Ellos vienen desde la propuesta de la Edad Media, en que todo estaba con un solo lente, que era el lente de la Iglesia. Por lo tanto, como nosotros somos pendulares, se reacciona a ese lente y se hace una propuesta distinta, en que dice, déjense de tratar con tantas cosas por allá arriba que no entendemos, y vamos a hacer las cosas concretas, objetivas, tangibles, mensurables, que las podamos medir, las leyes de las evidencias. Y aparece esta maravilla que da origen a esta ciencia moderna occidental, que en medicina da origen a la medicina moderna, alopática o ortodoxa, de otro punto de vista, que tiene las características que allí se señalan. Es reduccionista. ¿Qué quiere decir con eso? Que reduce de una realidad vastísima, que era la realidad de la Edad Media, en que ve todo era Dios, etc. Dice, ¿saben que no? Déjenme a mí mirar las cosas en un espectro, porque si yo la veo de esta manera, puedo profundizar. Esa es una manera de dar origen a las especialidades, ¿no? Me redujo, entonces ya no el ser humano, déjenme solo el intestino, ya no el intestino, déjenme solo el hígado, ya no el hígado, déjenme el lado derecho del hígado, ya no solo el lado derecho, déjenme el hepatocito A20, ¿se entiende? Especialidades, de subespecialidades, ese es origen de una visión, es para poder, estoy ofreciendo un aspecto de reflexivo, maravillosa visión, porque imagínense todos los avances, qué bueno si yo tengo un problema de la córnea o del humor vítreo, me vea un vitriólogo, ¿sí? Qué maravilla que me vea un vitriólogo, pero probablemente porque ese vitrio entró en un empantamiento, probablemente el vitriólogo no lo va a ver, eso me va a tocar verlo a mí, o verlo de otro punto de vista. Es analítico. ¿Qué significa analítico? A más B igual C, hace análisis. Viene allí un verdadero enaltecimiento del hemisferio cerebral izquierdo con el mundo racional, porque veníamos un poquito de la irracionalidad de la Edad Media, en que señalábamos que todo lo explicábamos por un dogma absolutamente religioso. Entonces, no, yo lo que no lo entiendo, no lo voy a aceptar. Y necesito A más B igual C. Pero uno puede ver que en la vida las cosas no son A más B igual C. De repente tenemos todos los elementos secuenciales y sale un producto que no habíamos visto. ¿Les pasa eso en la vida? Ocurre, ¿no? Ocurre. Entonces pareciera ser de que no todo solo puede ser medido por el análisis. Bienvenido el análisis, porque nos ofrece muchísimas cosas. El asunto no es esta visión,
es creer que esa visión es solo la única. Es también profundamente verificable. Lo que yo no puedo verificar no es cierto. ¿Y cómo verificas el amor? ¿Cómo verificas las relaciones? ¿Cómo verificas las cosas que son intangibles? Porque ahí voy a ir metiéndome hacia lo que es la epigenética, que es lo intangible. Lo tangible es el patrón de cromosomas que forman dobles corridas de hélice conectadas por histonas con metilación del ADN, etcétera, materias que ustedes conocen probablemente muy bien. Pero hay otros elementos no verificables que son los que me gustaría poder entrar para poder ofrecerle una oportunidad reflexiva sobre el tema. Y absolutamente objetivable. Es decir, la cosa que esto sea, yo lo pueda objetivar. Medicina basada en las evidencias. Una delicia, una maravilla. Pero en esto, en que entramos sin saber que tenemos esos lentes, poco a poco nos va ocurriendo uno de los dramas que ocurre en la medicina, que comenzamos a ser objeto al sujeto humano. Y cuando dejamos solo al sujeto humano como un objeto en el que yo le puedo meter medicina, sacar cosas, como si fuera un animal de laboratorio, comenzó a ocurrir allí el embrión caotizante en el que estamos actualmente en la medicina. Probablemente allí surge también lo que nos tiene apartado del gozo de la medicina y que explica, a mi modo de ver, datos que a mí me dejan absolutamente inquieto. ¿Saben ustedes que de las profesionales, de las profesionales que habemos distribuido por esta diáspora de posibilidades, los que tenemos los más altos niveles de enfermedades, fundamentalmente las enfermedades psicopsiquiátricas, ¿saben qué profesionales somos? Un médico. ¿Quiénes? Los invito a entrar al mundo de la patología. Para allá van, mis queridos alumnos. ¿Cómo puede ser que los que estamos encargados de la salud somos los que estamos más enfermos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las tasas más altas de suicidios están a cargo nuestro? ¿Qué pasó en esta visión en la que parecíamos que teníamos todo en nuestra mano, pero algo se nos perdió en ese camino? ¿Qué se nos perdió? Para sin perder esto, que es muy valioso, podamos recuperar aquello que nos pueda dar un nuevo avance en el portal del conocimiento humano. Yo siento mucho que la objetivización que logró hacer, trató de objetivar lo que por definición es sujeto, es subjetivo. Tú dices el sujeto humano o has dicho el objeto humano. ¿Habías reflexionado en eso? Academicista, solo tiene razón lo que se enseña en las academias y que tiene varios timbres, ojalá, de las universidades. Por cierto que es un conocimiento, pero hay un conocimiento que está descartigado por muchas otras líneas. Hay un conocimiento de los mundos aborígenes, de los mundos chamánicos, hay un conocimiento allá en Oriente, hay un conocimiento de la medicina ayurvédica de alrededor de 5.000 años de evolución, el mundo de la medicina china de 3.000 años, y así uno puede ver que han habido otros lentes en las que yo podría recoger para poder comprender algo que a lo mejor no me está siendo posible tomar. Fundamentalmente muy materialista, solo la materia es la que tiene el gran valor de poder con el que podemos trabajar, y separatista. Este es el cuerpo, estas son las emociones, esos son los pensamientos, ese es el espíritu. ¿Y qué hicimos? Un desmembramiento de una realidad que por definición es única y holográfica. Es decir, que descuartizamos la realidad para conocerla. Y ha habido, por cierto, en eso muchísimo ganancia. ¿Cómo no voy a agradecer los enormes aportes en todas las áreas, en todos los niveles? En el campo de la prevención, la teología, la patología y la terapia. De hecho, el que yo exista, como en realidad ahora, probablemente gracias a la medicina alopática, con mis 64 años, a lo mejor unos 40 años atrás yo tendría más posibilidad de estar muerto que estar vivo. Es decir, lo que ha significado en las disminuciones dramáticas en la cifra de mortalidad, aumento en la expectativa de vida, desarrollo de la especialidad, o sea, honra a la medicina ortodoxa. No se vaya a pensar que lo que estamos de repente buscando por otro lado, tenemos un desmerecimiento a esta medicina. Es más,
Yo cuando he entrado a lo paralelo, más estudio lo oficial. Más estudio, estoy metido en prácticamente todas las revistas de publicación internacional, pero lo que he hecho es que las leo diferente. He cambiado un poco el lente, en el que puedo entender cuando me están hablando del proceso enzimático, puedo tratar de leer que detrás de esas enzimas que se están moviendo, o de ese proceso de dextrógiro o levógiro que pueda tomar la enzima, probablemente trato de leer lo que no está diciendo el paper. Y eso me hace mucho más entretenido esta lectura. Pero ¿cuáles son los inconvenientes de esta visión? La que les señalé, ver al sujeto como objeto. Y queda, esto me parece muy inquietante, la recuperación de la salud queda en manos del profesional, porque se verticaliza. Como yo tengo el conocimiento, y este es un microbio que no sabe lo que le pasa, yo puedo intervenir. Entonces el sujeto pasa a ser como alguien que va pasando y le cayó un cáncer. Como que alguien va pasando y comenzó con una desmielinización. Es decir, el doctor me tiene que sanar. Eso genera una medicina de dependencia que es parte de la crisis que tenemos. Y no contamos con el capital maravilloso del ser humano que empieza a ser protagonista. Él se enfermó por alteraciones relacionales y él tiene la clave para poder abrir esos portales que los conduzcan a una recuperación. Como estamos en la verticalidad, es fácil que el doctor, no aquí en Panamá, pero sí en otros países, pase de doctor a diostor. Y esa diosterización de nosotros nos ha traído muchos dolores, porque nos ha separado del resto. Y comenzamos a veces en la soberbia a considerar que el otro es un ignorante, lo desmerecemos y dejamos huimos de la participación del ser humano en su propia recuperación. Yo fui consultor de la OPS, consultor en infecciones intrahospitalarias, y siempre me llamaba la atención en las discusiones que teníamos en los encuentros de la OPS, que me señalaban el problema de la gente que no participa en los programas de recuperación de crónicos y que no se toman las pastillas, los medicamentos, etcétera, etcétera. Pero si no sienten que es de ellos, no hemos tenido la habilidad de incorporarlos en su proceso, porque hemos pensado que ellos son simplemente como un auto y que hay que apretarle tuercas. Por eso es que esta visión ortodoxa le llaman una visión mecanicista o positivista, en que homologo al ser humano como a un automóvil en que hay que cambiarle la llanta. Pero esa llanta se cambia porque ese automóvil ha pasado por caminos pedregosos donde los guijarros lo han roto. Por lo tanto, a lo mejor ese ser humano tiene que ver sobre qué camino va a transitar. Estoy hablando metafóricamente. Y los guijarros son ciertos elementos de la vida que son los que a uno le duelen en la vida. El desconocimiento de otros paradigmas, la reducción solo a la materia,